Hola, buen día a todos. Gracias a Dios por un día más que nos permite compartir la palabra de Dios. Y hoy vamos a tener una lectura en el libro de Números, el cuarto libro de la Biblia. Dice la palabra de Dios en Números capítulo 14, versos del 6 al 9. Leamos juntos la palabra de Dios, Números 14 del 6 al 9. Dice así: Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla, es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. En esta noche quisiera compartir con ustedes un mensaje acerca de cómo enfrentar las crisis, cómo reaccionar ante una noticia desagradable, una noticia triste, una noticia preocupante, una noticia que nos saque de nuestra zona de confort. Y en esta ocasión vamos a estudiar la palabra en esta porción donde se nos relata un momento crítico en la historia del pueblo de Israel, un momento de desafío, de incertidumbre, de lucha, y cómo el pueblo reaccionó de una manera y cómo los líderes reaccionaron de otra manera. Y vamos a tratar de ver cómo eso nos puede ayudar hoy para cómo enfrentar los momentos difíciles. Sin duda hoy estamos en tiempos de crisis, donde llegan malas noticias, donde hay sobresaltos. A veces esas malas noticias están lejos de nosotros, pero a veces están muy cerca cuando hay un problema de salud con esta enfermedad que nos está azotando, o algún problema económico por pérdida de trabajo, por alguna situación que nos está afectando. Entonces hay muchas noticias que pareciera que se están acumulando en esta época, y sin duda vamos a tener que enfrentarlas, las estamos enfrentando. La pregunta es cómo reaccionamos a ellas. Y en este pasaje que acabo de leer es un extracto de esa porción de la historia del pueblo de Israel, una porción difícil en esa historia. Déjenme le doy un poco de antecedentes. El libro de Números podríamos llamarlo el libro de la rebelión, porque en ella se relata varias veces, 7 veces para ser específicos, momentos de rebelión del pueblo de Israel contra su Dios, momentos en que perdieron la fe por diferentes razones. De hecho, el libro en hebreo se llama En el desierto, porque no solamente el pueblo estaba en el desierto físicamente, sino que parece que cayó en un bache espiritual y estaba como en el desierto espiritual. Y a veces nos pasa a todos que de pronto las situaciones de la vida, las malas noticias nos hacen sentir como que estamos en un yermo, en una zona deshabitada, abandonada, y empezamos a tomar decisiones y reaccionamos de una manera que no es conveniente. Y vamos a aprender aquí cómo reaccionar cuando vienen noticias desagradables. El pueblo estaba en el desierto y muy cerca de la tierra prometida. Estaban a unos cuantos kilómetros acampando cerca de la tierra, de tal manera que Moisés elige por orden de Dios a 12 espías, así se les conoció, que fueran a reconocer la tierra prometida, y por 40 días anduvieron recorriendo la tierra prometida, viendo sus frutos, viendo cómo era la gente, cómo eran las ciudades, cuáles eran sus fortalezas, cuáles eran sus debilidades.
La idea era darle una idea, valga el pleonasmo, al pueblo de Israel de cómo prepararse de la mano de Dios para conquistar la tierra. Estaban a tan solo unos cuantos meses, quizá un par de años de que habían salido de Egipto, y ahora estaban ahí frente a la promesa ante sus ojos. Después de esos 40 días llegan los 12 espías y empiezan a contar lo que encontraron. Y déjenme le leo la respuesta de 10 de esos 12 espías. Me voy a mover al capítulo anterior, 13, y voy a leerles del versículo 27 en delante. Y les contaron, es decir, estos espías, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí a los hijos de Anac. Amalec habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué diferencia en este reporte que dan estos 10 espías infieles con lo que leímos al principio, lo que Josué y Caleb le dicen al pueblo de Israel? Era la misma situación, habían ido a la misma tierra, era la tierra que reconocían, la tierra prometida que fluía leche y miel, pero muy diferente manera de ver las cosas y diferente manera de reaccionar ante ese reto. Mientras que Josué y Caleb, en el pasaje que leímos al principio, ellos resaltan lo bueno que era la tierra de una manera positiva. Dicen: la tierra por donde pasamos es una tierra buena en gran manera. Es decir, ellos reconocían que esa era la promesa de Dios y era una promesa buena. Ellos se enfocaron en ver lo bueno que tenían delante de sus ojos. Era la tierra que era una promesa desde hacía más de 400 años. Y ellos sabían que era lo mejor que podía pasar, lo que Dios tenía para ellos. Ellos se enfocaron en lo positivo, mientras los otros 10 espías se enfocan en lo negativo. Para empezar, dicen: sí, llegamos a una tierra muy buena, pero hay muchos gigantes, hay gente de muchas tribus guerreras, hay ciudades grandes y fortificadas. Anac, que es un pueblo guerrero y es un pueblo de gente muy alta, está ahí. Ellos prácticamente de pasada mencionan las bondades de la tierra y se enfocan en lo negativo, en los pueblos que estaban ahí. A veces nosotros, cuando nos llega una situación difícil, es muy fácil enfocarse en lo negativo y minimizar las bendiciones de Dios. Tenemos que ver las bendiciones de Dios y agarrarnos de ellas y dejar de ver por un momento lo negativo y lo malo que está en medio de esa situación. Dicen los dos espías fieles, Josué y Caleb, dice: si Jehová se agradare de nosotros. Y en esa frase ellos están mostrando la confianza que tenían en la voluntad de Dios. Ellos sabían que Dios los había llevado hasta allá y que si a Dios le agradaba, Él les iba a dar la tierra. Dice: Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Ellos estaban claros que la voluntad de Dios era que llegaran ahí y tenían fe en que si Él los había llevado ahí, que si les había permitido llegar a ese momento de desafío, es porque Él tenía un plan para entregarles. Pero vea lo que dice el pueblo y sobre todo estos espías. Dice: los varones que subieron con él, es decir, con Josué y con Caleb, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros.
Ellos se enfocaron en sus capacidades, a diferencia de Josué y Caleb, que se enfocaron en Dios, en la voluntad de Dios, en que Dios se iba a agradar de darles esa tierra, que los iba a llevar a ella y se las iba a entregar. Qué difícil es cuando queremos confiar en nuestras propias fuerzas. Ciertamente, hasta en cierto punto tenían razón los 10 espías infieles. Ellos no iban a poder, pero no se trataba de ellos. Dios los había llevado ahí, como decían Josué y Caleb. Él iba a pelear la batalla por ellos. Desgraciadamente, los 10 espías confiaron en sus propias capacidades y se enfocaron más en la fuerza de los rivales que tenían enfrente, en vez de fijarse en la fuerza de quien estaba con ellos. Que no nos pase eso cuando estemos en un reto. No lo enfrentemos solos, no lo enfrentemos con nuestras propias fuerzas. Hay que rendirse a Dios y hay que dejarle a Él actuar, como decía Josué y Caleb. Dios está con nosotros, Él se va a agradar y nos va a entregar esa tierra que fluye leche y miel. Dice también Josué y Caleb: por tanto, no sean rebeldes contra Jehová. Es decir, sometámonos a Dios, confiemos en Él. No nos rebelemos ante Él. En cambio, los 10 espías estaban azuzando al pueblo para que se rebelara, metiéndole miedo y metiéndole temor. A veces, cuando estamos en medio de un problema, en vez de ayudar a los demás a agarrar confianza y a decir: confíen en el Señor está con nosotros, vamos a poder, vamos a salir de esta situación, metemos más miedo y causamos pérdida de fe, causamos rebelión. Fíjese lo que dice el pasaje más adelante en el capítulo 14, verso del 1 en delante. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y le dijo la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y para que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Ahí nos damos cuenta del poder que tiene nuestra manera de enfrentar una crisis para aquellos que nos rodean. Tal vez somos padres de familia, tal vez somos hijos de familia, somos miembros de la familia, o en el trabajo, o en alguna situación. Y en vez de darle confianza a la gente, como lo trataban de hacer Josué y Caleb, crean una onda expansiva de temor, de pánico, de zozobra y finalmente de desconfianza en Dios y de rebelión. Decían Josué y Caleb: no seáis rebeldes contra Jehová, no temáis al pueblo de esta tierra, contrario a lo que decían los otros, porque nosotros los comeremos como pan, es decir, son pan comido. Delante de Dios todo es pan comido. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra de Dios que somos más que vencedores, y es en esos momentos de crisis cuando debemos de recordar quién está de nuestra parte. Por eso ellos dicen: son como pan, nos los vamos a comer. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Así debemos enfrentar los retos. No es fácil, no es fácil. De hecho, eran 10 contra 2, y los dos estaban, Josué y Caleb, convencidos de que Dios estaba con ellos. Ese es valor, es decir, no pasa nada, vamos a poder porque con nosotros está el Señor. Él está, su presencia está con nosotros está Jehová, no los temáis. Desgraciadamente, los 10 espías pudieron más y lograron convencer al pueblo que no iban a poder. Y era cierto, solos no iban a poder. Ellos necesitaban confiar en Dios, pero fue más fácil para ellos oír la voz de lo negativo que escuchar la voz de la fe y de la confianza de Josué y Caleb. Desgraciadamente, lo que causaron es que inclusive los espías exageraron en sus notas al decir: son gigantes, nosotros parecemos langostas ante ellos, son gente de gran estatura. Se empeñaron en enfatizar
el peligro en vez de enfatizar la presencia de Dios, su bondad, su misericordia y su provisión. En medio de una crisis debemos de tener calma y recordar en manos de quién estamos. Puede ser un virus tremendo como el que estamos viviendo, pero con nosotros está Jehová de los ejércitos. Con nosotros está Jehová, nuestro sanador, nuestro protector. Y aun si nos tocara sufrir una enfermedad como esta, estamos en manos del Señor. Y aun si nos tocara partir de esta tierra, estamos en manos del Señor. No temeremos aunque la tierra sea removida, como dice los Salmos. Finalmente, los 10 lograron convencer a la multitud de rebelarse. Se rebelaron y dijeron, lloraron, exageraron, dieron voces. Es más, todavía ni habían peleado, no habían lanzado ni una flecha, ni una piedra, no había empezado la batalla y ellos ya se estaban rindiendo. Qué triste. A veces ni siquiera ha empezado la guerra y ya estamos bajando los brazos. Nos estamos rindiendo sin pelear. Cuando Josué y Caleb decían, vamos, el Señor está con nosotros, ellos se estaban rindiendo sin pelear. Lloraron, gritaron toda esa noche, dieron voces, perdieron el control. A veces en las pruebas perdemos el control de nosotros mismos, cuando el Señor es el que tiene el control. Hablaron de regresarse a Egipto, murmuraron y hasta culparon a Dios. Dijeron, ¿por qué nos has traído para morir? Ni siquiera había empezado la guerra y ellos ya se estaban muriendo solos. De hecho, prefirieron morir a enfrentar ese reto. Después de haber visto cómo habían salido de Egipto, cómo había el Señor con mano fuerte y poderosa, en alas de águila, los había sacado de esa tierra de esclavitud. Algo imposible desde el punto de vista humano, que se necesitaron 10 plagas para doblegar el corazón del faraón y se necesitó abrir el mar rojo y sepultar a los egipcios ahí para que finalmente ellos pudieran salir. Ni aún habiendo visto todas esas maravillas, habían aprendido quién es Dios y lo que podía hacer por ellos. Desgraciadamente, dice el pasaje en el verso 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, a Josué y a Caleb, por estar animando a que tomaran control y que confiaran en Dios. Pero mire lo que dice, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El Señor va a responder y va a ejercer juicio de cómo hayamos enfrentado los retos. Ellos clamaban y se hacían las víctimas diciendo, hasta nuestros niños y nuestras mujeres van a morir y nosotros vamos a morir. Dios aparece porque Dios siempre llega. Dios siempre está ahí. La gloria de Dios siempre se muestra, como dice aquí. La gloria de Jehová se mostró y emitió juicio. Le dijo a los 10 espías y a todo el pueblo que se había rebelado, ustedes quisieron morir en el desierto antes de entrar a pelear una guerra que ya tienen ganada, porque es mi guerra y yo voy con ustedes. Pero ustedes prefirieron morir, pues se les va a cumplir. 40 años andarán errantes por el desierto hasta que toda esta generación que no quiso entrar muera. Y los hijos que ustedes dijeron que iban a ser presa, ellos van a tomar la tierra. Los que dijeron que iban a morir en la guerra, ellos son los que van a cumplir mi promesa, porque son inocentes y ellos me van a aprender a obedecer. Ustedes van a tener lo que ustedes desearon. En cambio, a Josué y a Caleb le dijo, pero Josué y Caleb, por cuanto en ustedes hubo otro espíritu y decidieron ir en pos de mí, yo los voy a meter a la tierra. Serán los únicos sobrevivientes de esta generación. Y así fueron. Josué y Caleb fueron los que entraron dirigiendo al pueblo a la tierra prometida y finalmente conquistaron lo que ellos sabían que podían conquistar, no por sus propias fuerzas, sino porque Dios estaba con ellos. Ellos estaban absolutamente seguros de eso. Esto nos deja una gran lección hoy. ¿Cómo enfrentamos los retos? Los desafíos. Hay desafíos potenciales como esto. Ni siquiera había ocurrido y ya causó una crisis. Hay otros desafíos que son muy palpables, muy reales, muy inmediatos.
En cualquier caso, el Señor quiere que los abordemos como Josué y Caleb, de una manera positiva, enfocándonos en las bendiciones de Dios, no en las cosas del mundo, no viendo a los gigantes, sino viendo la mano de Dios que es todopoderosa con nosotros, buscando la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, con fe, con la confianza de que Él nos llevará y entregará en nuestras manos la victoria, con sumisión, no siendo rebeldes, sino más bien esperando que Dios actúe, con valor, con la convicción de que no hay nada que temer cuando estamos buscando y haciendo la voluntad de Dios, y sobre todo confiando en la presencia de Dios que nunca nos deja. Con nosotros está Jehová. Que Dios nos permita enfrentar de esta manera los retos, para que cuando la gloria de Dios se presente, nos diga: porque en ti hay otro espíritu, entrarás en mi tierra prometida, porque tú has confiado en mí. Oremos en esta noche. Padre Santo, bendito Dios, alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, porque, Señor, ciertamente hay retos en esta vida, Señor, eso no lo vamos a evitar. Son parte de la vida humana en esta tierra que está contaminada, que está caída. Pero siempre tendremos la opción de cómo enfrentar esos retos, esos desafíos. Señor, queremos imitar el ejemplo de estos hombres. Hombres fieles que en medio de toda la oposición, en medio de la oposición de sus propios compañeros de tarea, en medio de la oposición del pueblo que fue contaminado por esos pensamientos negativos, por esos juicios, sin tomar en cuenta tu poder, ellos decidieron mantenerse creyentes en ti, fieles a ti, y decidieron enfocarse en tus bendiciones, Señor. Te rogamos, Señor, que nos des ese valor, ese denuedo, esa capacidad para verte a ti, Señor, y no ver los gigantes de este mundo, Padre. Enfocarnos en que con nosotros estás tú, Señor, y no temeremos, porque tú, Señor, nos darás la victoria. Gracias, Padre, por este testimonio de estos hombres, y ayúdanos, Padre, a poder cruzar el desierto y entrar a la tierra prometida, tomados siempre de tu mano. Oro por todos los que escuchan este mensaje, que haya bendición que sobreabunde en sus vidas, y que podamos, Señor, tener este espíritu, Señor, de valor, de fidelidad a ti y de fe en ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente y bendecido día. Hasta mañana.